Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ley Faotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los sordos un poco salidores, de los sordos menos hablados, de los sordos humanos populares, por llamarlo de alguna forma, y quiero hacer referencia a Lord Dundifá y los sordi, y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es ver todas las cosas referentes e inherentes a esto de Dundifá y estarlo llevando como avatares tanto positivos como negativos a la vida de cualquier persona que viva bajo la influencia de este orden Dundifá, cualquiera de sus consagraciones religiosas. Y vamos a estarle dando una interpretación a todos los caminos. Para entrar en materia dice que aquí nació el amor. Dice por qué la persona que es Hirosordí es una persona romántica, es una persona que en un momento determinado va a brindar todo a su corazón. Es una persona que en un momento determinado va a abrirse demasiado y que esto le va a traer grandes trastornos porque dice que hay muchas personas que lo pueden usar, hay muchas personas que en un momento determinado se pueden aprovechar de su bondad o su buen corazón, que es lo que estaba diciendo Ifa. Entonces dice por qué usted tiene que saber controlar esa bondad que usted tiene en su corazón. Usted va a tener la necesidad de controlarla. ¿Para qué? Para evitar que a usted lo puedan utilizar, para evitar que a usted lo puedan en un momento determinado pisotear o desconsiderar, que es lo que está vaticinando Ifá. Pero dice que esta es una persona que es bastante romántica, que es una persona que es bastante bohemia, que es una persona que vive de muchas ilusiones. No solo estoy hablando de romántica en el aspecto de pareja o conyugal, sino romántica en todos los aspectos de la vida, porque va siempre con el buen corazón por delante y siempre va en un momento determinado a tratar de que las cosas sean lo mejor posible. Sin embargo, hay muchas personas que no lo van a considerar y lo que van a hacer es pisotearlo y lo que van a hacer es abusar de usted en un momento determinado, que es lo que dice Ifá. Dice que aquí nació la condroplasia, dice por qué en un momento determinado. Aquí hay que tener cuidado porque se pueden tener algún tipo de deformación tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores, porque dice que la condroplasia no es más que el enanismo, donde en un momento determinado se van a desarrollar los huesos de la cabeza. Por eso es que la persona que es Hirosordí puede tener la cabeza pronunciada y puede tener los brazos o las piernas cortas, que es lo que dice Ifá. Se puede sufrir de enanismo, donde se le prescribe a la persona. Si la persona no sufre de esta condición, sí puede ser que su descendencia, puede ser que sus hijos puedan venir al mundo sufriendo de esta condición de la condroplasia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí este orden Ifá es netamente recogedor de hierbas. Dice por qué la persona que es Hirosordí va a tener que conocer las hierbas y sus usos. Va a tener que conocer las hierbas y sus propiedades medicinales, porque dice que usted puede dedicarse a esto de recoger hierbas, a sanar a las personas con hierbas en un momento determinado, darle utilidad a la medicina verde o tradicional, que es lo que está planteando Ifá aquí. Entonces se le recomienda a la persona que sea gran conocedora de las hierbas y sus usos en un momento determinado, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí prescribe que hay que darle al día orúmila. Dice por qué a la persona, si le sale este Ifán adivinación, hay que prescribirle que hay que darle al día orúmila y que tiene que recibir orúmila. Dice por qué la persona que es Hirosordí, hay que tener cuidado porque dice que esto es un Ifá de gobierno de mujeres. Dice que si la persona que es Hirosordí es hombre, dice por qué sus mujeres lo van a gobernar, lo van a manipular o en un momento determinado incluso lo van a indisponer hasta con su familia. Entonces tiene que tener mucho cuidado a quién usted escoge para su vida, porque dice que la mujer quiere vivir encima del hombre, dice que la mujer quiere gobernar al hombre, dice que en un momento determinado lo logra a través de la manipulación que pueda tener sobre el hombre, que es lo que está diciendo Ifá, donde incluso lo vaya a llevar a separarlo de la familia, donde incluso lo vaya a llevar a separarlo de sus amistades, donde incluso lo vaya a llevar a separarse del mundo exterior, donde la mujer quiera gobernar al hombre de tal manera que no lo deje hacer nada, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dice porque aquí hay que buscar la forma y la manera de darse dos pagos a la cabeza. Dice por qué se ruega la cabeza con dos pagos. Dice porque este orden de Ifá es primordial, la robación de cabeza con pago, para alinear todo el ori de la persona, porque dice que la persona en un momento determinado puede tener contradicciones internas, incluso de sentimiento o de pensamiento, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice que habla de que la mata de cedro es amarga y la mata de almendra es dulce. Dice por qué la persona en un momento determinado, a consecuencia de que es dulce, pero se puede encontrar con personas
amargas en la vida que vengan a amargarle la existencia y que usted en un momento determinado vaya a adoptar muchas conductas amargas de esas personas. Entonces dice Ifá, porque usted trata de mantener su dulzura, dice porque todo el mundo no puede ser tan dulce como usted. Entonces usted tiene que asumir que en el mundo tiene que haber de todo y que no todas las personas son tan buenas, o no todas las personas tienen tan buen corazón, o no todas las personas tienen la dulzura que usted tiene. Entonces usted tiene que asumir que usted no puede ir por el mundo pensando que todo el mundo es bueno, porque no todo el mundo es bueno. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá aquí? Dice porque en un momento determinado en este Ifá de suma importancia que hay que rogarle a Orúmila con dulces que contengan almendras. Dice porque en este Ifá uno de los ardimuses más grandes que se le ponen a Orúmila son dulces que contengan almendras, y con eso se le va a hacer prerrogativa a Orúmila. Dice porque a la persona que es Irosordí no le conviene vivir en la ciudad, porque dice que en un momento determinado en la ciudad usted va a tener muchos enemigos, porque era lo que le pasaba a la Casó y a su mujer la Vigilita. Dice porque en un momento determinado la Tiñosa decidió abandonar la ciudad porque todo el mundo le tenía envidia y en un momento determinado todo el mundo quería su mal. Entonces dice que a la persona que es Irosordí no le conviene vivir en el centro de la ciudad, sino que va a tener que vivir en las periferias de la ciudad para poder en un momento determinado triunfar en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado este Ifá dice por qué vive en agua, dice por qué en un momento determinado hay la necesidad de refrescar todas las cosas de la persona que es Irosordí, porque dice que sus cosas pueden estar calientes, tanto su modo de pensar como su cabeza, como su negocio, como su casa, todas las cosas pueden estar calientes y hay que refrescarlas, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado en Irosordí se trata a las personas con falsedad y la persona la tratan a usted con falsedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque dice que vale más ser sincero que ser hipócrita. Entonces busque la forma y la manera de no tratar a nadie con falsedad, y busque la forma y la manera de quitarse de su vida a las personas que lo traten con falsedad a usted, que es lo que está diciendo Ifá. Porque si no, esto le va a traer constantes consecuencias negativas a su vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado con donde pisa, porque dice que a la persona que es Irosordí le pueden coger el rastro. Dice porque usted tiene que tener cuidado donde usted visita. Dice porque usted tiene que tener cuidado con quién usted anda, porque en un momento determinado las personas que andan con usted en su círculo más cercano no todas son buenas, como dije anteriormente, y van a querer cogerle el rastro, van a querer echarle brujería, van a querer hacer todo esto. Habla incluso de discusión entre hermanos, porque aquí habla del hermano bueno y el hermano malo, donde el hermano malo envolvió una piedra en Maragüí y se la tiró al hermano bueno, perdón, y lo tiró río abajo cuando cayó privado de su conocimiento. Entonces hay que tener cuidado con discusiones entre hermanos, con discusiones entre personas cercanas a usted, que en un momento determinado ustedes puedan vivir incluso a la mitad en cualquier negocio o en cualquier situación, y vayan a haber choques o vayan a haber roces a consecuencia de que las cosas económicamente no estén saliendo bien, y estos roces den al traste a que ustedes se separen. Puede ser entre hermanos, puede ser entre buenos amigos, puede ser que estemos hablando de sociedades donde usted tenga un socio para su negocio, y entonces en ese momento determinado usted se pueda separar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado cuando usted se introduzca en el río, por eso se le prohíbe a la persona que es Irosordí, se le prohíbe introducirse en el río y en el mar, porque dice que esto es un Ifá de ahogamiento donde usted en un momento determinado se puede ahogar, pero también dice porque va a tener que cuidarse sus fosas nasales y todo su tracto respiratorio, porque dice que en un momento determinado usted puede empezar a padecer de falta de aire, de asma, de bronquitis o de alguna afección pulmonar que la pueda conllevar a que usted tenga una falta de aire constante y usted siente un ahogamiento constante. Y si llevamos esto a la vida, podemos decirle por qué en un momento determinado la persona está como ahogada, porque la persona no sale a flote, la persona en un momento determinado de su vida se siente ahogada, se siente retenida, se siente atrasada, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado hay que cumplir con Obatalá. Dice que Obatalá es uno de los orichas que habla con más fuerza en este orden de Ifá, y hay que cumplimentar con ellos, independientemente de que aquí también habla Changó y el Egual, porque hay que cumplimentar con ellos. Dice que en un momento determinado aquí no se fía uno ni de su misma familia. Dice que dentro del plano familiar, dentro del núcleo familiar, pueden haber personas que no lo estén tratando de manera verdadera, sino que están teniendo doble cara para con usted, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado porque dice que la persona que es Irosordí puede ser sumamente curiosa y incluso le puedan dar un resguardo o le puedan dar algún tipo de
de orilla o de poder y esta persona quiera saber lo que tenga adentro. Dice que no se destapan los resguardos, que no se destapan los santos, que hay que evitar la curiosidad para con este tipo de cosas, para que usted no caiga en cierto atraso, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué usted va a tener tres enemigos persistentes. Dice por qué usted tiene tres enemigos que no van a dejar de pensar en usted nunca y que no van a dejar de echarle hechicería nunca, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado, porque usted a consecuencia de su propia cabeza no va a tener asiento en ninguna de sus cosas, no va a tener una firmeza en ninguna de sus cosas y usted va a empezar a divagar en la vida, porque usted no va a emprender un proyecto y llevarlo a buen término, porque usted siempre va a querer tener proyectos nuevos y va a empezar muchos pero no va a terminar ninguno y entonces ninguno va a llegar a buen puerto. Por consiguiente usted no va a tener ningún tipo de estabilidad en la vida ni va a tener asiento en ninguna de sus cosas de la vida, que es lo que dice Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado con brincar cañería, huecos, mangueras y todas estas cosas, sobre todo si es hombre, porque dice que esto puede provocar la flojedad en su virilidad o en su miembro viril, porque estamos hablando de que esto es un Ifá de impotencia netamente para el hombre. Hay que tener cuidado porque el hombre puede quedarse impotente de su órgano reproductor y entonces a consecuencia de esto incluso puedan haber separaciones matrimoniales o discusiones dentro del matrimonio, ya que la mujer no se sienta correctamente atendida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con las relaciones conyugales, porque dice que la mujer en un momento determinado es más arriesgada que el hombre, la mujer asume más los riesgos que el hombre, la mujer en un momento determinado es más decidida que el hombre para asumir y algunos retos y algunas cosas en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado con los desvanecimientos momentáneos. Dice porque en un momento determinado la persona incluso pueda estar sentada en un sitio o en algún lugar y esta persona no sepa cómo llegó ahí, porque usted puede desvanecerse mentalmente, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con los desvanecimientos mentales, estos que a usted le pueden dar, que pueden ser a causa de las lagunas mentales o psicológicas que puedan aquejar a la persona que tenga este orden de Ifá o que viva bajo la influencia de este orden de Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque dice que usted puede empezar a presentar la memoria, usted puede empezar a presentar capítulos de locuras transitorias donde usted en un momento determinado pierda la memoria por un corto plazo de tiempo y usted como que tenga desvanecimiento, que no sepa dónde está, pero incluso usted puede quedarse inconsciente. Dice por qué esto es un Ifá donde la persona se puede quedar inconsciente, incluso sin saberlo. Por eso se le recomienda a la persona que es Irosordí que tiene que ir al médico, tiene que hacerse chequeos médicos para ver en qué estado está su salud, porque aunque usted se vea fuerte por fuera, usted puede que tenga algún tipo de enfermedad que le esté provocando esto, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice el primero de los caminos que hablan Irosordí es que los enemigos querían matar a Orula. Dice porque en un momento determinado Orula tenía muchos enemigos y se pusieron de acuerdo con la jicotea y con la serpiente para que mataran a Orúmila. Donde en un momento determinado la jicotea se metió debajo de la estera donde Orula consultaba para morderlo y la serpiente se quedó acechando, vigilando para si a la jicotea le hacía falta algún tipo de ayuda a entrar, donde en un momento determinado Orúmila se hace sorda y se ve este orden de Ifá y lo que hace es que pone el pilón encima de la estera y empieza a pilar ñame. Donde cuando empieza a pilar ñame, evidentemente se da cuenta de que sale sangre debajo de la estera porque estaba pilando el ñame encima de la jicotea y había matado a la jicotea, donde coge los iñales de la jicotea y los reparte entre todos los santos y se acuesta a dormir en la estera, pero no sin antes haber puesto una tijera encima del pilón abierta. Cuando el Mahá fue a pasar, la serpiente fue a pasar, la tijera le cayó arriba y le cortó la cabeza y así Orúmila pudo vencer a sus enemigos. Entonces dice Ifá, es porque en un momento determinado a usted lo pueden estar vigilando, a usted lo pueden estar acechando y a usted le van a preparar una trampa, incluso para que usted caiga en esta trampa y pierda su moral, para que pierda su trabajo, para que pierda su familia, para que pierda todas las cosas que usted tiene logradas allá en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y ser muy receloso. Primero, donde usted se sienta. Segundo, donde usted come. Tercero, a quién usted le cuenta las cosas. Y cuarto, en donde usted frecuenta y quién lo rodea a usted. Porque dice que hay personas que lo rodean a usted, que tienen una cara agradable por delante y que sin embargo están siendo hipócritas para con usted. Y lo que quieren es acabar con usted, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces dice Ifá, porque hay que tener cuidado. Dice Ifá, porque en un momento determinado los religiosos tenemos que revisar la estera cuando nos vamos a sentar en la estera, porque ahí puede estar la trampa. Por eso es que hay muchos religiosos que ponen su estera y no dejan que nadie se la ponga, porque ahí puede estar la trampa. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado, porque a usted le van a mandar a alguien para que le pueda incluso dar golpe o asaltarlo, que es lo que está vaticinando Ifá, que fue lo que hicieron los enemigos de Orula
para con la jicotea y con la serpiente. Entonces tiene que tener cuidado. Dice, porque usted no puede confiar en nadie. Dice, porque incluso dentro de su propia casa usted tiene que tener cuidado, porque usted dentro de su propia casa puede tener a sus propios enemigos, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice, porque habla la ceiba, que es la reina inmortal. Dice, porque el único árbol que significa la unión entre el cielo y la tierra era la ceiba, y al principio de la creación Olofin creó la ceiba y los otros árboles empezaron a vivir al lado de la ceiba, pero como la ceiba era la más copiosa y la más frondosa, los otros árboles se empezaron a quejar de que no podían vivir correctamente, y lo que hicieron fue darle candela a la ceiba. Pero para su sorpresa, cuando le dieron candela a la ceiba, por esa parte que le dieron candela, lo que hicieron fue nacer más hijos de ceiba, y llegó un momento en que casi todo el bosque estaba rodeado de ceiba, donde Olofin le había dado la facultad a la ceiba de crecer desmedidamente, porque la ceiba es la única planta que está autorizada a que sus raíces lleguen al mar y que vayan destruyendo lo que se le interponga a su paso. Por eso es que la ceiba tiene las raíces tan copiosas, por eso es que la ceiba es capaz de levantar los pisos de las casas, es capaz de romper las aceras, es capaz de romper a las calles, porque siempre sus raíces van a estar adquiriendo proporción, porque van a querer estar yendo hacia el mar, que es lo que está planteando este gran orden de Ifá, donde en un momento determinado, para que la ceiba dejara de crecer y dejara crecer a los otros árboles cerca de ella, hubo la necesidad de darle un gallo y consagrar la ceiba. Entonces dice Ifá, si analizamos un poco este gran camino de este gran orden de Ifá y los Odi, dice Ifá, por qué las personas van a tener envidia de su prosperidad. Las personas van a tener envidia de su crecimiento económico, de su crecimiento social, de su crecimiento como ente social, de su crecimiento como persona y de los logros que usted va a obtener en la vida. Donde dice Ifá es porque en un momento determinado esas personas van a querer atentar contra usted. Dice porque a los árboles grandes y que dan buenos frutos, todo el mundo le tira piedra, y es lo que está diciendo este orden de Ifá. Pero podemos ver que hay muchas personas que se van a poner de acuerdo para atentar contra usted, y volvemos a ver esto. Entonces dice, porque usted tiene que tener cuidado con la candela, porque usted se puede quemar. Usted tiene que tener cuidado en un momento determinado con los enemigos que usted tenga. No vaya a hacer que le vayan a echar cualquier tipo de hechicería para desplazarlo a usted. Dice, porque en un momento determinado habla de que usted, aunque se crea fuerte y poderoso, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado con los hijos, y los Odi tienen que tener cuidado con sus hijos, porque dice que después que le dieron candela a la ceiba, empezó a retoñar y empezó a poblar. Dice que Irosotdi es una persona que está propensa a tener varios hijos, pero hay que tener cuidado con los hijos, porque cuando no puedan con usted, van a ir a por sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hijos de la persona que es Irosotdi, porque en un momento determinado se los pueden atacar o los pueden indisponer para con usted, o los pueden poner en su contra, que es lo que está diciendo este gran orden de Ifá. Dice, porque la ceiba adquirió la virtud de ser un árbol sagrado. Entonces por eso los religiosos en un momento determinado respetamos la ceiba, porque dice que la ceiba es la única que sabía la unión entre el cielo y la tierra. Por eso es que es un árbol sagrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, porque Olofin le dio la virtud de que sus raíces se expandieran. Entonces dice Ifá, es porque usted va a crecer como persona, usted va a crecer ya sea en el negocio, ya sea económicamente, ya sea culturalmente, ya sea socialmente, pero usted va a tener un crecimiento espontáneo que a las personas le van a molestar, porque dice que esto es un Ifá donde la persona crece, la persona se hace grande, la persona en un momento determinado adquiere una posición privilegiada ante la vida, y por tanto despierta la envidia de las demás personas, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Dice que habla el camino de por qué desobediente y caprichoso fue a la ruina. Dice porque había una persona que tenía una industria, que esa industria se la sostenía Olofin y el Eguá, pero esta persona era una persona muy desobediente y muy caprichosa, donde empezó a tener ciertos problemas con su industria, que empezó a mermar la industria, y la industria empezó a tener pérdidas en vez de ganancias. Y esta persona se encontró con Changó y le dijo a Changó que le iba a ofrecer 2 gallos para que lo ayudara, y Changó accedió y empezó a ayudarlo, y él volvió a tener prosperidad, pero se olvidó de cumplir con Changó. Donde Changó y Echu se pusieron de acuerdo, Changó y el Eguá en un momento se pusieron de acuerdo y empezaron a deteriorarle todas las cosas de la industria. Este hombre tuvo que ir por adivinación porque se vio en una situación precaria nuevamente, y Orúmila le prescribió porque él le debía algo a Changó, y hubo la necesidad de hacer un hervor muy famoso, que es el hervor de las industrias, que casi todos los religiosos lo conocen, que se hace con una guabina, con un racimo de plátano y con otros enseres, donde la guabina hay que picarla por la mitad, con una mitad se hace polvo, con la otra mitad se hace el hervor,
los plátanos se le ponen a Changó y toda esta serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando este personaje hizo el esbo, su industria volvió a ser próspera, incluso se expandió. Entonces se le dice, entre los religiosos se le llama a este esbo el esbo de la expansión de las industrias, donde en un momento determinado, cuando la persona que tiene este orden de Ifá quiere encontrar trabajo, quiere encontrar bonanza, quiere encontrar prosperidad económica, es necesario hacer este esbo para con Changó, porque dice que aquí la persona es un poco testaruda y nunca quiere hacer esbo y nunca quiere hacer las cosas que le mandan, y que por consiguiente incluso va a ser una persona que no va a ser cumplidora de su palabra, porque dice que usted puede prometer pero sin embargo no va a cumplir, porque fue lo que pasó, que cuando se vio con la soga al cuello le prometió a Changó 2 gallos, sin embargo no se los dio. Entonces aquí hay que ser una persona que tiene que cumplir con lo que usted promete. Dice porque en un momento determinado la persona obtendrá posición a través de los esbozos. Dice porque la persona tiene que cuidar sus negocios, porque usted no puede delegarle, porque usted no puede dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Usted no puede despreocuparse de su negocio, porque su negocio puede llevarlo a la ruina. Dice porque en un momento determinado usted se puede ver con mucho dinero y de pronto se puede ver sin nada. Dice porque usted todo lo que prometa debe cumplirlo, sobre todo a los orisas y a las personas también, que es lo que está vaticinando Ifá. Entonces se le prescribe a la persona que para mantener su posición social, para mantener su bonanza, para mantener su riqueza, tiene la necesidad de cumplir con su palabra y hacer los esbozos pertinentes, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que aquí habla el cosechero de algodón, dice porque había un cosechero de algodón que su cosecha no tenía a quien vendérsela, entonces por consiguiente su cosecha se echaba a vender en el campo. Y la mujer empezó a insistirle para que fuera donde estaba Orúmila. Y él no quería ir porque decía que Orúmila le iba a cobrar y que él no tenía dinero, hasta que un día él se dio a ir a donde estaba Orúmila. Orúmila lo mandó a hacer ciertos y determinados esbozos. Y él vino y se lo contó a la mujer y le dijo que él no tenía el dinero para hacer los esbozos, pero la mujer empezó a insistirle. ¿Para qué? Para que se hiciera los esbozos. Hasta que llegó un momento en que él se lo hizo. Cuando él se hizo el esbozo, venía una comitiva médica pasando por ahí, por sus predios, donde en un momento determinado uno de los médicos, cuando se fue a bajar del caballo, se pinchó con una espina y comenzó a soltar sangre en demasía. Y los médicos que estaban viendo las matas de algodón cogieron los copos de algodón para limpiar la herida. Se dieron cuenta que era el solvente y que era bueno, porque podían darle muchos usos en la medicina, y esos médicos se pusieron de acuerdo con el cosechero de algodón para empezarle a comprar toda la cosecha, y así fue como pudo prosperar. Entonces dice Ifá aquí, analizando un poco este camino: usted no puede ser caprichoso, usted no puede ser testarudo, usted tiene que oír los consejos de su pareja, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Dice porque usted tiene que oír los consejos de su pareja, porque en un momento determinado usted y su pareja están teniendo ciertas problemáticas en cuanto a la comunicación, donde ustedes no se comunican bien, porque no hay una buena comunicación o una buena interacción entre ustedes, donde en un momento determinado usted está siendo demasiado caprichoso, donde usted está viendo que tiene problemas y usted no quiere acudir a por ayuda, donde usted en un momento determinado su negocio o su trabajo no le está dando lo suficiente para vivir, y usted va a tener que emprender en otras cuestiones, que es lo que está diciendo Ifá. Usted tiene que empezar a pensar con vista hacia el futuro, porque dice que el cosechero solo quería que su cosecha en un momento determinado fuera buena y se pudiera vender un poco, pero cuando vino esta vorágine con los médicos y estos negocios que vinieron, entonces empezó a cosechar más y entonces empezó a vender más y obtuvo una gran riqueza y una gran posición. Dice Ifá, porque usted no se preocupe cuando usted esté un poco trabado económicamente, porque dice que al final Irosos D encuentra su bonanza, al final Irosos D encuentra su posición económica favorable, que es lo que le está vaticinando aquí Ifá. Dice porque aquí habla uno de los caminos más polémicos de nuestra religión, que dice que habla el camino donde Yemayá empezó a consultar con el oráculo de Ifá. Dice por qué Orúmila era el esposo de Yemayá, pero a Orúmila le gustaba más la fiesta y las mujeres que atender sus obligaciones religiosas, donde Orúmila descuidaba sus obligaciones para con su pueblo religioso y no consultaba a las personas, no le hacía los esbozos. Sucedió que un día Orúmila se fue de su casa para una fiesta que iban a hacer en un pueblo cercano y se demoró un mes en llegar. Yemayá, que no tenía ya el dinero para comer, cuando las personas empezaron a venir a su casa a buscar a Orúmila, Yemayá se vistió de hombre y empezó a consultar, donde Yemayá agarró mucha popularidad y comenzó a tener más clientela incluso con Orúmila en un momento determinado.
donde cuando Orula regresó, que vio su casa llena de gente, le preguntó a uno de los que estaba ahí qué era lo que pasaba y dijo que a partir de ahora Yemayá era la que los consultaba porque Yemayá era la que le aceptaba y le hacía las obras y ellos resolvían sus problemas. Orula se encolerizó y botó a Yemayá de la casa en un momento determinado y prometió nunca más vivir con Yemayá, donde Orúmila tomó conciencia y comenzó a atender su pueblo religioso adecuadamente. Por eso se le prescribe al hombre que tenga este orden de Ifá que no va a poder vivir con mujeres que tengan como ángel de la guarda de Yemayá, porque esto le va a traer consecuencias perjudiciales en la vida. Dice porque aquí hay que tener cuidado con la mujer que pueda ser curiosa, aquí hay que tener cuidado con su plantación de la mujer por el hombre, porque en un momento determinado la mujer incluso va a poder ser más decidida que el hombre. En un momento determinado dice porque la mujer va a querer actuar en lugar del hombre o llevar los pantalones en la relación, porque dice que Yemayá lo que hacía era ponerse un pantalón de Orula y un sombrero de Orula. Entonces dice por qué la mujer va a querer llevar los pantalones en la relación y esto va a traer contratiempos y contrariedades dentro del matrimonio. Dice por qué la mujer en un momento determinado va a querer subyugar o va a querer mandar al hombre y va a querer estar por encima del hombre, y esto va a traer ciertas asperezas donde incluso puede llegar a que el matrimonio se desintegre o se separe irremediablemente y no tenga solución, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que ser prudente a la hora de llevar las cosas en pareja. Dice porque aquí se le prescribe al hombre que es Hirosodí que no puede descuidar su casa, ni sus obligaciones, ni su trabajo, porque dice que cuando usted descuide su casa, sus obligaciones y su trabajo, a usted lo van a suplantar, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que ser consecuente con nuestras obligaciones con la sociedad, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay que tener cuidado con la relación matrimonial, no se vaya a disolver, que es lo que está vaticinando Ifá con este gran camino. Dice porque aquí habla de cuando las aves le tenían envidia a la casoya, a la tojosita, que era su mujer. Dice porque en un momento determinado Lofi mandó a buscar todas las aves, pero que la tiñosa fue a casa de Orúmila, se hizo sorda y se vio este orden de Ifá, y Orúmila le dijo que cogiera y que se hiciera el boy y que el herbo lo llevara a la reunión. Cuando la tiñosa llegó con el herbo a la reunión, Olofin la premió con una virtud por haber sido la única que había hecho herbo, donde la virtud era que estaba autorizada a comer de todos los animales, por eso la tiñosa siempre va a comer de todos los animales. Pero los animales, cuando oyeron la bendición esta que Olofin le echó a la tiñosa, le cogieron roña, le cogieron rabia y le empezaron a tener envidia, donde en un momento determinado se pusieron de acuerdo para acabar con la tiñosa. La vigilita que tenía enganchaba en el cuello siempre un güiro, que dentro del güiro lo que había era añadilla, taré, arena y pimienta de guinea, y era la mujer de la tiñosa. En un momento determinado le da este güiro a la tiñosa, donde las otras aves van y le dicen a los va del pueblo que el cual tenía el hijo enfermo, que llamara a la tiñosa, que ella lo podía curar. Donde la tiñosa se presenta y el Olba le dice que cómo es posible que pueda curar a todo el mundo menos a su hijo, donde la tiñosa se encoleriza, tira el güiro con esto y ahí maldice y dice que no va a volver a vivir nunca más en la ciudad y se retira a vivir al monte. Entonces dice Ifá aquí el por qué la persona que es Hirosodí no le va a ser conveniente vivir en la ciudad. A usted le va a ser conveniente vivir en las periferias de la ciudad, en las inmedianías de la ciudad, pero no dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque dice que usted va a encontrar su estabilidad tanto financiera como económica, como de toda índole, fuera del bullicio de las urbes, donde usted pueda desarrollarse en otras cosas, en un pueblo más pequeño, que no sea en una ciudad escandalosa, ni en una ciudad llena de bulla, ni en una ciudad donde usted en un momento determinado pueda ser el blanco de los enemigos, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque a la persona que es Hirosodí nunca le va a faltar la comida, porque Olofin autorizó a la tiñosa a comer de todos los animales. Por eso vemos que cuando se mueren los animales viene la tiñosa y comienza a comer de ellos, y entonces no se preocupa por buscar comida, porque siempre va a haber comida, porque mientras que la muerte impere en la tierra, la tiñosa siempre tendrá comida. Entonces por consiguiente no se preocupa por buscar la comida, sino que sale a buscarla cuando tiene hambre y ya está. Pero esa virtud que usted tiene de que usted siempre va a tener comida, de que siempre va a tener economía, de que usted siempre va a tener un poquito de dinero, de que usted siempre va a tener posición, a las otras personas eso no le va a agradar. Y las otras personas las van a envidiar, que es lo que está diciendo Ifá.
Entonces dice, ¿por qué usted tiene que oír los consejos de su pareja? Porque dice que la vigilita en un momento determinado fue la que salvó a la diñosa. Entonces dice, ¿por qué en un momento determinado usted tiene que oír consejos de su pareja? Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí se prepara este hinché, que no es más que un guiro amargo, que se le echa arena, se le echa taré y se le echan otros ingredientes, y eso se pone detrás de la puerta de la casa de la persona que es Iroso Ortiz, ¿vale? Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí habla otro camino que se llama Mandulay Wintoche? Dice que Mandulay no era más que un rey que tenía una hija que se llamaba Wintoche, donde a esa hija que se llamaba Wintoche, él la quería casar, pero la quería casar con alguien que tuviera su propio nivel jerárquico o su propio título de nobleza, porque en esa tierra estaba prohibido que las mujeres gobernaran. Tenía que gobernar un hombre, pero como su hija era mujer, él tenía que casarla con alguien que fuera noble para que gobernara. Donde lo primero que hizo fue mandar a buscar a un abuelo, al abuelo Iroso Ortiz, y le dijo que le hiciera sorda a su hija. Este le hace sorda a su hija y le dice que para que su hija pueda vivir bien, lo primero que tiene que recibir es su icofa funio orúmil, y después va a tener la necesidad de casarse con un babalabo para poder reinar. Donde él le dice que eso no está correcto. Y lo que hace es que la hija se va o se retira a vivir en ciertos lugares donde empezó a pasar trabajo y necesidades, donde lo primero que hizo fue que vino un hombre que se llamaba Príncipe, que se hacía llamar Príncipe, pero la maltrataba en demasía, y ella se separó de él, donde después vino otro que lo que hizo fue dejarla embarazada y cometió un maltrato tras otro con ella, donde en un momento determinado ella se retiró a vivir al monte, donde este abuelo un día que iba caminando por el monte recogiendo hierba se la encuentra con el vestido raído, con con cierta cara demacrada, a consecuencia de que estaba pasando incluso hambre por vivir en el monte, por alejarse de todos los maltratos de los hombres que habían llegado. Donde el abuelo le dice que para mirarla, y cuando la vuelve a mirar, le vuelve a mirar este orden Iroso Ortiz, donde le prescribe que en un momento determinado tenía la necesidad de recibir orúmila, le da y con Fafundo orúmila y se casa con ella. Cuando se casa con ella, van para la corte del padre, y el padre, que ve al abuelo que viene con ella, le pregunta que qué hacen juntos, y el abuelo le dice que a partir de ahora esa es su mujer, y en un momento determinado, cuando el padre murió, el que reinó fue el abuelo. Entonces dice Ifá, ¿por qué la persona que es Iroso Ortiz y es mujer? Hay muchos hombres que se van a acercar a usted con intenciones de obtener sus favores sexuales y no con intenciones de formalizarse, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que incluso la pueden dejar embarazada y el hombre se puede retirar, porque los hombres en usted no van a ver una formalidad. Entonces dice, porque usted incluso puede tener varias parejas antes de llegar a formar una familia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque aquí los padres se encaprichan en buscarle la pareja que ellos creen conveniente a sus hijos, y dice que eso no es así. Dice que mientras más usted se encapricha en buscarle la pareja que usted crea conveniente a sus hijos, más sus hijos van a hacer lo que les da la gana, y por consiguiente van a retirarse de la casa y comenzarán a pasar los trabajos que hay en el mundo exterior y fuera del cobijo de los padres, que es lo que está diciendo Ifá. Por consiguiente se prescribe que la persona que es Iroso Ortiz a temprana edad puede irse de su casa a consecuencia de que no esté de acuerdo con las leyes o con las normas impuestas en casa de sus padres, ya que la quieren casar por conveniencia, tanto al hombre como a la mujer. Dice, ¿por qué le van a arreglar el matrimonio? Dice, ¿por qué en un momento determinado no van a dejar que se case por amor, sino van a tratar de arreglarle un matrimonio que sea más un contrato financiero que les proporcione una estabilidad económica que un matrimonio real? Entonces dice, porque hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque aquí la mujer puede ser maltratada, puede ser abusada, puede ser humillada, puede ser vejada, puede ser todas estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no puede llevar al traste a incluso un deterioro de la salud física de la mujer, un deterioro de la salud mental de la mujer, y todas las cosas que pueden venir acompañadas de estas enfermedades, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué habla el otro camino que dice que no pelee con su mujer y oiga sus consejos? Dice, ¿por qué había un hombre que tenía muy poco dinero y la mujer le aconsejaba que fuera a casa de Orúmila a mirarse con Orula? Pero este hombre no quería ir, hasta que un día él se dio por fin, donde Orúmila le dijo que tenía que hacer un esbo, y el hombre no quería hacer el esbo, pero la mujer le insistió tanto que el hombre se hizo esbo. Pasaba que el rey de ese pueblo tenía a la reina embarazada, y la mujer de este hombre que insistía tanto también estaba embarazada. Resulta que el mismo día que nació el hijo del hombre, nació el hijo del rey.
pero la mujer del rey, o sea, la reina, muere en el parto y el rey empieza a buscar a alguien que alimentara o que sirviera de nodriza a su hijo, donde eh, le dicen que hay una mujer en el pueblo que parió y la mandan a buscar. Cuando el rey la manda a buscar, le dice que a partir de ahora su función iba a ser alimentar a su hijo, que él le iba a dar grandes riquezas, donde el rey también premia al hombre y lo hace general de sus ejércitos, y a estas personas a través del esboz le cambia la suerte. Entonces dice Ifá, porque aquí hay que tener cuidado, porque aquí la mujer no se puede hacer aborto, porque dice que su hijo va a ser su suerte. Dice, porque la mujer aquí no se hace aborto, porque el hijo que viene en camino va a ser su suerte. Dice, porque usted no reniegue de sus hijos. Dice, porque en un momento determinado hay que hacerle caso a las mujeres, hay que hacerle caso a las parejas, porque dice que en un momento determinado son los que pueden dar un consejo beneficioso. Dice, porque hay que tener cuidado con la madre de Airoso Ortiz, porque dice que la reina murió en el parto. Entonces dice, porque incluso Airoso Ortiz lo puede haber criado a su abuela, aunque no haya muerto la madre, pero sí porque la madre en un momento determinado de la vida pudo haber estado ausente trabajando o haciendo otras cosas, y entonces Airoso Ortiz, perdón, lo puede haber criado la abuela, lo puede haber criado una tía, lo puede haber criado otra persona que no son sus padres realmente. Entonces dice Fay, porque hay que tener cuidado con esto. Dice, porque hay que tener cuidado cuando la persona que es Airoso Ortiz salga en estado de gestación, porque dice que durante el parto puede dar su caída. Entonces hay que asegurarle el parto, hay que hacerle ciertas y determinadas horas antes del parto para evitar la pérdida de la madre, porque dice que el hijo se salva, pero la madre puede dar su caída. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto. Dice, porque aquí habla el camino de la mentira piadosa. Dice que había un rey que tenía dos adivinos, y que de cuyos dos adivinos el rey no entra en guerra, y él captura a un prisionero de guerra, pero evidentemente este prisionero no sabía hablar el lenguaje de esa tierra, sino que hablaba un lenguaje extranjero, donde el rey manda a ejecutar a ese prisionero, y el prisionero empieza a hablar en su idioma antes de ser ejecutado, y el rey le dice a uno de sus adivinos que le diga qué era lo que estaba diciendo. Este adivino le prescribe al rey que lo que estaba diciendo el hombre en un momento determinado era que su Dios recompensaba a los hombres benevolentes y magnánimos y no a los hombres abusadores, y el rey manda a parar la ejecución porque se conmueve con las palabras del reo. Pero el segundo adivino lo que hace es traducir literalmente lo que el hombre estaba diciendo, que lo que estaba diciendo evidentemente era oprobio para todo el pueblo y para ese rey, donde ese rey le dice que no quiere oír eso, porque la mentira que dijo el otro era una mentira más dulce, más suave, y que lo salvó de la humillación y del juicio público, donde el rey al que mandó a matar fue al otro adivino, al que tradujo literalmente, porque tenía malas intenciones, porque lo que quería demostrar era que el rey era un asesino despiadado y lo que quería era dañar la imagen pública del rey. Entonces dice Ifá, porque en un momento determinado, no es que esté bien decir mentiras, pero la persona que es Airoso Ortiz va a tener que en un momento determinado decir algunas mentiras piadosas para evitar bochorno público, desacreditación pública, para evitar que le manche su reputación, para evitar en un momento determinado que a usted lo vean como un tirano, que a usted lo vean como una persona déspota, que a usted lo vean como una persona que en un momento determinado no tiene sentimiento, que es lo que está diciendo Ifá, porque eso es lo que quieren demostrar, que usted no tiene sentimiento, que usted es una persona déspota, que usted es una persona que no se sabe conducir ante la vida, que usted es una persona que es una tirana, que usted es una persona que en un momento determinado tiene el corazón de piedra, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces dice que hay veces que vale más una mentira piadosa que una verdad que vaya a llevar al traste a un descrédito social, a una desmoralización completa de la persona, que es lo que está vaticinando aquí Ifá con este gran camino. Dice, porque aquí habla el camino del mosquito, la puca y el majá. Dice, porque en un momento determinado, Orúmila, como sabía tanto los paleros, como los espiritistas, como los santeros, como los propios babalabos, querían eliminarlo. Y para esto se valieron de un mosquito, le dijeron al mosquito que fuera y picara a un tuberculoso para que viniera y picara a Orula. Se valieron de un majaque para que se metiera debajo de la estera y mordiera a Orula. Y se valieron de una puca para que comenzara a molestar a Orula y Orula no pudiera concentrarse. Donde se hicieron pasar como que iban a consultarse todos a casa de Orúmila, donde el mosquito y la puca le dijeron al majá que fueran a por algo, donde en un momento determinado el majá lo que aprovechó esta cobertura fue para meterse
debajo de la estera. Orúmila sentó al mosquito delante de él para consultarlo, pero vino y esos días. Entonces Orúmila le dijo a Echu que le trajera un pilón que iba a machacar ñame, porque había que darle el caldo de ñame al consultante, donde cuando Orúmila empezó a machacarle el caldo de ñame encima de la estera, encima del pilón, encima de la estera, entonces lo que hizo fue matar a la serpiente, y cuando le dio el caldo de ñame al mosquito, el mosquito se hinchó y se mató, y la puca que estaba mirando todo aquello lo que hizo fue coger miedo y le contó a Orúmila que todo era un plan orquestado para matarlo, donde Orúmila la maldijo a que mientras que el mundo fuera mundo no tendría tranquilidad. Entonces, por consiguiente, estamos viendo aquí lo mismo que estamos viendo desde que empezamos este Ordun Difa. Es porque hay personas que se van a poner de acuerdo para acabar con usted o para hacerle una trampa porque le molesta la posición que usted tiene, porque le molesta en un momento determinado su economía, su posición social, su posición familiar, todo lo que usted ha logrado en la vida le molesta, que es lo que dice IFA. Pero dice que hay que tener cuidado y usted va a tener que ser súper desconfiado, porque en donde quiera usted puede tener una trampa preparada, que es lo que dice IFA, incluso dentro de su propia casa. Usted tiene que tener cuidado quién frecuenta su casa, quién entra y quién sale de su casa, porque no todo el que entra y sale de su casa entra y sale con buenas intenciones. No todo el que frecuenta su casa con buenas intenciones, que es lo que está diciendo IFA a través de este gran camino. Entonces hay que tener cuidado con personas que tengan características similares a la pulga, al mosquito y a la serpiente. Hay que tener cuidado con personas que tengan estas características físicas. ¿Por qué? Porque estos pueden ser sus grandes enemigos, que es lo que está vaticinando aquí IFA. Y estas eran las cosas que quería hablarle en el día de hoy acerca del Ordun. Y los otros días espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay acerca de este Ordun en nuestra comunidad religiosa. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos IFA ahorita tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esboces, las rogaciones y siendo obedientes a nuestros habitas. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, y que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Y Boriboya y Bocheche.